Que vamos a ver hoy son interfaces, ¿sale? En realidad las interfaces son clases abstractas, chavos. La diferencia entre una interfaz y una clase abstracta es que en la interfaz es un contrato. Se tiene que reimplementar todos y cada uno de los métodos al pie de la letra. Cuando son clases abstractas, en realidad todas las funciones pueden o no pueden estar implementadas. No es algo obligatorio. Entonces, la única diferencia en realidad entre una clase abstracta y una interfaz es que las interfaces, de nuevo lo repito, son y tienen que estar todos sus elementos reimplementados, a menos de que exista la implementación predefinida, que la vamos a ver. Ok. Ah, supongamos que queremos acomodar personas, ¿no? Acomodar personas en cuanto a por orden alfabético. Vamos a crear lo que es un arreglo de personas. ¿Vale? Cuando tenemos un arreglo de personas, pues le podemos dar lo que es sus nombres. ah, Pañuelos. Ok. Voy a agregar unos. Esta, Ruth. Félix. ¿Quién más estaba aquí? Lo olvidé por completo. Ángel y Jaime. Creo que aquí está Jaime. Ok. Entonces, bueno. Si intentamos hacer el listado, se van a dar cuenta que nos va a mandar un error. Ok. Antes vamos a imprimir como inicio, ¿no? Initial order of people. Voy a usar un for each. Un for each es var person in persons. Hacen people, güey, no persons. People. Ok. Eh, Vamos a imprimir lo que es nuestro person.name. Ok. Veamos cómo es que si nosotros, por ejemplo, estuviéramos tratando de implementar una interfaz que provee algunas de las cosas que no necesariamente tendríamos que sacarle el hilo negro o reinventar la rueda, hay algunas interfaces que nos proveen, ¿vale? Una de ellas, de hecho, se llama eComparable. En realidad existen, en el mundo de la programación casi siempre existen muchas interfaces que se suelen usar, bueno, más bien la palabra correcta, se suelen abusar de ellas. La primera es eComparer, la segunda es eComparable, la tercera es eDisposable, eFormatable, eFormatter y Format Provider, ¿sale? En este caso, todas las interfaces que podamos reusar en C Sharp siempre van a empezar siempre va a ser una clase que empieza, o bueno, ya sí, es una clase que empieza con la letra I mayúscula y latina mayúscula. Eh, Use persons y compara, bueno, ¿sale? Ok, vamos a ver. En realidad, array.sort, en teoría, si se dan cuenta, array.sort lo que hace es que arregla los elementos o reordena los elementos, ¿sale? Dentro de un arreglo, usando, ahí lo dice, una interfaz. En realidad, entonces, aquí estamos viendo que sort de la clase array también, de hecho, implementa algo que se llama eComparable. Ok, dice que en realidad dice
¿qué es un tipo T? Bueno, los tipos T de hecho se le llaman genéricos, que vamos a ver casi al final de esta clase. Pero bueno, entonces voy a hacer el mismo for each. Ok, vamos a ver si en realidad funciona esto. No estoy donde debería. Ah, me va a mandar al Chile. Me va a decir que de hecho me da una excepción. La excepción es que estoy tratando de hacer una operación inválida. ¿Qué dice el mensaje de la excepción? Me dice que no puede comparar dos elementos en el array. Me dice que en realidad comparer.compare lo hace a través de objetos. Ok, o que lo puede hacer en base a T. T, vuelvo a repetir, es un tipo genérico. Son los tipos que no tienen tipo, ¿vale? Su mismo nombre lo dice, genérico. So, en realidad, entonces significa que para al menos mis objetos tipo persona, yo no los puedo usar vía array sort. ¿Qué es lo que tendría que hacer? En realidad tendría que hacer que mi... ah, ups. Tendría que hacer que mi clase persona, ¿vale? Ya no herede o ya no implemente objeto, sino que en realidad vamos a implementar una interfaz, ¿vale? Para poder implementar, pues simplemente tenemos que hacer una herencia, ¿vale? Vamos a buscar que usa eComparable. Por definición me marca un error y hay que ver cuál es el error. Persona no implementa la interfase eComparable.compareTo. Vuelvo a repetir, las interfaces son un contrato, chavos. Si tú no implementas o reimplementas un método que existe dentro de la interfaz, no voy a poder usar la interfaz. ¿Sale? Ahora, obviamente, esto se puede hacer de varias maneras. Control punto y aquí me dice Implement Interface. O puedo ir a este, el foquito y aquí también me dice Implement Interface. Cuando hago Implement Interface, sorry, se dan cuenta que me agregó un algo al final. Es un, ¿vale? Es un método que se llama compareTo, es de tipo entero, o regresar un entero, y recibe un objeto. Con esto posiblemente funcione. Podría ser. Pero en realidad tendría, antes de llamar a array.sort, ¿sale? En realidad entonces, si se dan cuenta aquí, sort, ¿qué está recibiendo? Un arreglo de persona. Y aquí, ¿qué es lo que posiblemente, qué es lo que espera recibir? Un objeto. Por ende, entonces, todavía no resuelvo mi problema. Porque en realidad necesitaría decirle específicamente que la interfaz la vamos a hacer con eComparable, pero de persona. Me vuelve a decir un error. ¿Por qué? Si yo le voy a dar de nuevo Implement Interface, ahora me genera otro nuevo método, pero ahora sí recibe una persona. Entonces, casi siempre tienen que tener cuidado con eso, ¿vale? Sí lo pueden llegar a resolver con Object. El problema es que tendrían que convertir esto a Object antes de usar el array.sort. ¿Sale? Si se quieren ir por el camino largo, adelante, ¿no? Ok. Entonces, este ya no lo necesito. CompareTo, de hecho, es un método que me permite comparar dos objetos. ¿Qué objetos? Bueno, en este caso, dos objetos tipo persona. ¿Vale? Ok. En realidad, CompareTo regresa a tres posibles escenarios. Cuando es menor a 0, significa que compare no son iguales. Cuando es 0, es que son iguales. Y cuando es 1, es porque son diferentes, mas sin embargo, tienen la misma longitud. Las dos, los dos objetos en comparación. ¿Vale?
quieren un poco más de info sobre eso, podemos ir a revisar lo que es compare to. Le va a pertenecer a... No, no es de la string. Y comparable. Aquí me va a decir. Son tres posibles valores. Menos de 0, ¿sale? Significa que no son iguales y por ende se cambian de lugar. O sea que la instancia que se mandó a llamar con compare va a preceder al objeto que está en el orden actual. 0 es que se quedan en la misma posición, o sea que son iguales, ¿vale? Y mayor a 0 es que son iguales hace la comparación por length, hace la comparación por type, y si es mayor a 0, regresa entonces que el segundo objeto, a este me refiero, se va a terminar poniendo después del objeto a comparar, ¿vale? Si se dan cuenta, en realidad estoy comparando objetos complejos. ¿Qué es un objeto complejo? En realidad, un objeto complejo es aquel que no solo tiene un tipo. Toda persona tiene un string, un datetime, un wonders of the world, recuerden que será un enumerador, un list, una string constante, un read-only y un read-only datetime, ¿sale? En realidad estoy comparando literalmente dos objetos complejos. Para terminar este código hecho, lo único que vamos a hacer es que vamos a retornar. Como me regresa, de hecho, el compare to, voy a usar que quien lo haya llamado name.compareTo, obviamente lo voy a comparar contra el otro name. ¿Por qué esto funciona? Porque en realidad esta respuesta a quién le llega, a array.sort, ¿sale? Entonces, estamos comparando entonces por nombre, ¿vale? ¿A quién le estamos diciendo, ok, tú te vas a llamar compareTo, pero en realidad estoy mandando a llamar a través de name compareTo? ¿Qué es name? Un string. Ok. Entonces, otra vez, si yo fuera a revisar qué existe dentro de iComparable, se dan cuenta que solo existe un método que se llama int compareTo de tipo, ¿qué? Tipo genérico, ¿sale? Es lo único que estoy reinstanciando, digo, reimplementando. De hecho, en este caso se llamaría implementar porque en iComparable no está implementado, así que no podría hacer una reimplementación. Pero bueno, ok. Entonces, cuando yo corro mi código, pues teníamos primero a Bañuelos, Ruth, Félix, Ángel y Jaime. Y eh, ya cuando los acomoda, es Ángel, Bañuelos, Félix, Jaime y Ruth, ¿vale? Ahora, obviamente, este es como un caso bastante cool, ¿no? Porque en realidad yo tuve acceso entonces a quién? A la clase que quiero, de la clase de los tipos que quiero ordenar. En algunas ocasiones, cuando se trabaja en equipos, no siempre tengo acceso a la clase porque en realidad a lo mejor alguien más la está usando. Y pues obviamente como buenos conocedores de Git, todos ustedes profesionales, saben que cuando dos personas están bajo el mismo documento, se genera una cantidad estúpida de problemas a la hora de hacer merge, commit o X número de cosas de hecho con Git. Ok, ahora, cuando no tenemos acceso a la clase directamente, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a crear una nueva clase, ¿vale? La voy a meter en General Library. La voy a llamar PersonComparer. Y voy a usar otra interfaz que también hace lo mismo, ¿vale? De hecho, no la debí de crear así. Debí haberla creado con New Class. Ahora sí. PersonComparer. ¿Vale? Ok. Entonces, automáticamente ahora vamos a usar otra interfaz que usa también para comparar, que se llama eComparer, ¿vale? También la vamos a tener que decirle que vamos a comparar personas.
¿Por qué rayos esta persona sí la puedo usar aquí? El error no es porque no conozca persona. Acuérdense, cuando pongo una interfaz, lo primero que va a decir, güey, este, la neta te falta implementar la interfaz, ¿no? Ahí está. Si se dan cuenta, a comparación de eComparable, eComparable solo recibe un, ¿vale? Solo un parámetro, ¿sale? Sin embargo, cuando uso eComparer, sí recibe los dos elementos por default, que en este caso van a ser personas, ¿sale? Ahora, cuando, para yo poder usar este, sí voy a tener que usar lo que es mis comparaciones directamente dentro de el método, ¿vale? Si me voy a revisar qué rayos tiene eComparer, eComparer.compare, me dice que si es menos de 0, x es menor a y. Si es 0, x es igual a y. Y si es mayor a 0, x es mayor a y. ¿Vale? Por ende, entonces yo tengo que hacer mis tres casos. Voy a hacer la misma comparación, ¿vale? Los voy a comparar por puro nombre otra vez. If, no es cierto, para que quede claro que lo estoy haciendo por nombre. Esto va al revés, este h. ¿Vale? Ok. Entonces, esto me va a regresar if, si el resultado es 0, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si el resultado es 0, acuérdense que es iguales, ¿vale? Voy a comparar por nombre, en caso de que haya habido dos iguales. Fíjense cómo es que estoy usando compare to, ¿vale? x.compare to, ¿vale? Else. Pues de lo contrario solo retorno el resultado. Return result. ¿Sale? Ok. Entonces, yo estoy implementando, otra vez si me voy a revisar qué hay en eComparer, solo existe algo que se llama intCompare, que es genérico, ¿sale? Am, ¿Cómo uso esto dentro de mi programa? Bueno, ya usé lo que fue eComparable, ¿no? Voy a usar algo parecido, de hecho. Bueno, use persons eComparer. Pero en realidad aquí, por ejemplo, hay una diferencia. Si volvemos a escribir un poco lo de sort, ¿sale? Me dice que existen 17 sobrecargas de dicho método. Vamos a ver cuál es el primero. Obviamente, si yo le pongo un array, de tipo array, ¿vale? Los va a ordenar. Cuando existe algo que yo le digo que si existen llaves dentro del array, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Oh, este es interesante, porque me está diciendo que es con llaves, con los ítems y con algo que se llama eComparer. Interesante, yo acabo de usar, de hecho, esa interfaz. ¿Vale? Ok, lo que hace diferente al eComparer es que en realidad necesita un tipo de formateo específico. Es por eso que muchas personas terminan usando el eComparable, de hecho. Es más fácil de entender, es más fácil de implementar. Obviamente necesito enviarle qué queremos ordenar.
obviamente es el arreglo de people. Ese sigue siendo el mismo. Pero ahora, de hecho, necesito enviar un eComparer. Si recuerdan que tenemos como eComparer, yo creé toda una clase, ¿no? Que se encarga de hacer eComparer. Perfecto. Entonces, ya cuando tenemos esta última parte, solo tenemos que entonces pasarle un eComparer. ¿Cómo puedo tomar un eComparer? New Person Comparer. ¿Por qué New Person Comparer? Porque New Person Comparer está instanciando e implementando el método de la interfaz eComparer. ¿Sale? Entonces, si lo vuelvo a correr, me van a aparecer primero que usando eComparable sigue estando igual. Y luego use persons eComparer. Creo que me equivoqué, de hecho. LOL. Sí. Ah, algo hice mal en mi interfaz. A ver, aguanten. Ups. Ajá. Ajá. Si el resultado es 0. Return. Hmm, debería funcionar. Ah, interesting. ¿En qué la tosté? Ah, ¿en qué la tosté acá? ¿La tosté en algo? ¿Cómo quedó? Si estoy comparando de la manera correcta. X name length compare to. Sí, y name length. True. X name compare to y name. True. Achis, achis. Interesting. Mm. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. No, sí está bien, de hecho. Ya vi por qué. Me sacaba de pedo porque. O sea, el punto. Sí, ya. Me saqué yo solito de pedo. Sorry. Sí está bien este orden. Porque estoy comparando el length primero y luego los comparo por nombre. Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, como root es la que menos caracteres tiene, por eso es que va primero. ¿Va? Luego, Ángel tiene 3, 5 caracteres, al igual que Félix, ¿no? Pero en realidad, como estos dos hacen match junto con Jaime, de, del número de caracteres, por ejemplo, primero se compara Ángel con Félix. Entonces, ellos sí los compara por nombre, para ver quién sí va primero y quién va antes. Ah, por por mero orden alfabético, pues sería Ángel y luego Félix y luego Jaime. ¿Sale? Y por ende, por eso Bañuelos queda hasta el final, porque es el que más caracteres tiene. ¿Sí? ¿Quién sabe por qué yo solito me tripié? Pero bueno. Ok. Ahora, hace rato hablé de que existen también las implementaciones por default en las interfaces. ¿Sale? Para esto vamos a crear, ahorita que ya usamos dos interfaces que nosotros tenemos, vamos a crear nuestra propia interfaz. ¿Va?
Estas ya no las voy a necesitar. Estas sí. No, no es cierto. Esta sí, ya no. Voy a crear dentro de General Library lo que es una New C Sharp Interface. Dicha interfaz se va a llamar... shit. Se va a llamar ePlayable. ¿Vale? Solo voy a usar using static system.console. Ok. Void play, void pause. Con eso termino yo una simple, muy simple, de hecho, interfaz. ¿Sale? Vuelvo a repetir, chavos, las interfaces solo están llenos de declaraciones de métodos. No existe ninguna implementación hasta la versión 8.0 de C Sharp, que integraron algo que se llama implementación por default. Por desgracia, cuando estamos usando C Sharp 8.0, nuestro tenemos que cambiar, de hecho, un poco el General Library.csproc. Si se dan cuenta, estamos usando Net Standard 2.0. Las librerías de Net Standard 2.0 son las que trabajan directamente con la versión de C Sharp 7.0, no la 8.0. Entonces ahorita vamos a ver que me arroja un error, de hecho. En este caso, nosotros podemos dar... Había mencionado antiguamente que las interfaces suelen solo tener los nombres de los eh, métodos a implementar. Mas, sin embargo, vuelvo a repetir, a esto lo siguiente se llama implementación por default. Cuando yo llego a no implementarlo por alguna X, Y o Z razón, yo puedo dejar una implementación por default. Que esto también lo vimos cuando declarábamos los defaults dentro de nuestra clase. Person, de hecho. ¿Vale? Los defaults, recuerden que es cuando yo creaba una persona, así nada más, cuál era el default que yo le iba a dar. ¿Sale? Este era el default. Es algo parecido. Significa que aun cuando no es usado, en realidad va a tener una implementación por default. DVD player is playing. ¿Vale? Y aquí es pausing. Tengo que cambiar de teclado ya. DVD is pausing. Ahora, aquí me va a marcar un error. ¿Por qué chingados me está marcando un error? ¿Qué me dice? Default interface implementation is not available in C# 7.3. Please use language version 8.0 or greater. Ok, en realidad nuestros proyectos sí están en realidad usando C# 8.0. ¿Por qué? Porque tenemos la versión del programa al menos en Net 5.0. El problema es que nuestra librería es la que no hace match. Nuestra librería cuando se pone en Net Standard 2.0 significa que usa la versión 7.3 de C Sharp. Para poder cambiar esto solo cambiamos esto por .1. Net Standard 2.1. Sí, sí, ya sé, tengo que volver a buildear. No te preocupes. ¿Sale? Voy a hacer build. Acuérdense que como mi app está conectada y está como una referencia externa, la librería, a la hora que construyo mi a la hora que construyo mi app, también me va a reconstruir lo que es mi... eh, ay, güey. Mi librería completa. Y aquí me dice que target... ¿Neta? Funcionó con el otro grupo, porque con este no. Hice exactamente lo mismo, de hecho. Assembly. Tu, 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 turu, tu, turu, tu.
Hmm, A ver, esperen. Hmm, Déjenme dejar esto aquí. Esto aquí. Déjenme crear algo que consuma esa cosa. Ah, DVD player. Esto va a implementar, se llama iDVD, ¿no es cierto qué? iPlayable. Vale. Ok. Le doy en Implement Interface. Y aquí entonces sería lo que había puesto. Ok. Ahora sí quiso. Sí, honestamente, quién sabe por qué no quiso. Ah, espera, ya sé por qué. Porque no he hecho lo de la freaking. Ya. Voy a agregar otro void stop. Debería funcionar, de hecho, porque ya la construyó como 2.1. Ahora sí debería funcionar en teoría. Pero bueno. Ah, Redline. Default. Implementation of stop. Ok, entonces, si se dan cuenta, yo le puse una implementación por default. ¿Por qué? Porque en realidad no sé si siempre se va a usar el método stop de mi interfaz. ¿Vale? Ok. Vamos a ver si ahora sí funciona. Debería. Sí. Ok. .NET Run. Vale. Ahí está. Entonces, a lo mejor se preguntan, profe, ¿por qué puso el stop así, no? Entonces, eh, supongan que en algún momento ustedes están escribiendo su interfaz y de la nada llegan y les dicen, va a haber cambios porque en realidad nuestro DVD también le vamos a poner el stop. Pero no siempre se va a poner el stop. ¿Sale? No siempre se va a usar el stop. Lo mismo podríamos decir del pausa. De hecho, hay gente que nunca pausa nada. Pero bueno. eh, en realidad podemos implementar esto que se llama implementación por default. ¿Vale? Porque en realidad no estoy obligado, si se dan cuenta, esto sigue siendo también un método. ¿Va? ¿Por qué rayos no me marcó aquí un error? Diciéndome, güey, tienes que implementar toda la interfaz, ¿sale? Con esto, en realidad estamos haciendo de que, imaginen que alguien más está usando también nuestra interfaz. Solo porque yo quiero hacer un cambio que solo me afecta a módulos que yo trabajo, no tendría por qué, no tendría por qué hacer que marque error para más gente que use mi interfaz. Yo puedo seguir al mismo tiempo, hecho, reimplementando. Ahora sí sería reimplementación. Public void stop. Yo podría hacer aquí lo que se me antoje, ¿vale? Que sería DVD is stopping. Pero vuelvo a lo mismo. Si una de sus interfaces es usada por alguien más, es una buena práctica que en realidad todo lo que vaya a añadir fuera del diseño inicial, que fue solo play y pause, es importante que lo añadan como una default implementation, porque vuelvo a lo mismo. Ustedes que saben de la otra persona, ¿no? A lo mejor ni siquiera están en el mismo país. No es como que les digan,
Ah, güey, pues solo reimplementa esta cosa, pero pues no le pongas nada porque tú no la usas. No. Obviamente, a la hora que metieron esto en 8.0, hubo un buen de banda que se emputó, de hecho, por esto. Porque existen los puristas, ¿no? En todo tema existen los puristas. En todo tema. En música, en programación, en lenguaje, en todo. Siempre tiene que existir un purista. Mínimo uno. En realidad, los puristas cuando metieron esto en la 8.0, de hecho sí casi queman Reddit en los threads de C Sharp, pero estaban diciendo así como, o sea, es una interfaz que ya no es una interfaz. Dipshit. O sea, es como de, güey, ok, sí, a lo mejor deja de ser una interfaz. No estás obligado a usar siempre una implementación por default. No seas imbécil. No estás obligado. Pero en realidad sí es un recurso muy útil. ¿Por qué es un recurso muy útil? Les acabo de decir una de las formas. ¿Sale? Si era mi interfaz y yo hice un pequeño cambio para meter un nuevo método, todos aquellos que usaban mi interfaz les va a tronar esa chingadera porque en sus códigos o en sus clases que estaban heredando de la interfaz tendrían que implementar, aunque fuera vacío, ese, ese nuevo método o esos nuevos métodos que yo metí dentro de mi interfaz. Honestamente a mí se me hizo un cambio muy inteligente. Obviamente siempre te van a explicar que las interfaces son aquellas que solo tienen métodos sin cuerpo. Esto no existe en Java. La implementación por default no existe en Java. Tampoco existe, de hecho, en Python. ¿Vale? A mí se me hace una muy buena característica que metieron estos güeyes inteligente. Pero como dije, la neta, eh, siempre hay puristas. Ok, ahora sí, vamos a aprender lo que es... Va a ser lo último, creo, de ahorita. Eh, para que se vayan temprano y ya se vayan a sus vacaciones. Quien ya estaba esperando nada más eso. Que los demás, pues supongo que esos se fueron. Eh, ok, lo último va a ser que vamos a empezar a conocer lo que es los métodos genéricos, clases genéricas y en sí en general el genérico de C Sharp. Los genéricos de hecho existen desde C++, chavos. Se los debieron de haber enseñado desde cuarto. Los genéricos existen desde C++. Que ya no voy a necesitar esto ni esto. Esto... No, ya no, de hecho. Ok. Lo primero que voy a hacer es que voy a hacer un ejemplo en el cual nosotros podríamos implementar genéricos, ¿vale? Voy a crear una clase primero. Vamos pasito a pasito. New C Sharp class, ¿no? Le voy a llamar thing, ¿sale? En realidad mi thing va a ser un comparador, ¿vale? Va a ser un comparador de dos cosas, tal cual, ¿vale? Ojo, dos cosas. No voy a usar comparador por nombre, no quiero que me sirva para los arrays, solo quiero saber si dos cosas son iguales. Eso es todo. ¿Sale? Así de simple el primer ejemplo, ¿no? Entonces yo tengo que tener public object data. Va a ser igual a default object. ¿Sale? Public string process object input if data igual a object. No es cierto. Input. De hecho lo pude haber dejado así. Pero bueno. Return data and input are the same. Else return data and input are not the same. ¿Vale? Ok.
Entonces, en realidad, este podría ser una ocasión. ¿Por qué? Yo a lo mejor lo quiero usar, ¿no? Dentro de mi main. Vamos usándolo dentro de nuestro main. ¿Sale? Esto se va a llamar... Esta va a ser una region de... Interfaces. Se está haciendo ya muy grande esta lesson. Ya casi voy a tener que cambiar de proyecto. Ok. Vale. Listo. Ok. Ahora. Acá vamos a poner la region de generics. ¿Sale? Ok. ¿Cómo usamos eso? Bueno, var t1 va a ser igual a new thing. ¿Vale? t1.data va a ser igual a 42. Easy peasy, ¿no? En realidad estoy guardando 42 en una variable tipo object. ¿Sale? Ok. Right line. Thing with an integer. T1.process 42. ¿Sale? Voy a hacer otro ejemplo de una vez para que vean dos ejemplos de una vez. Voy a hacerlo pero con otra variable, otro objeto de hecho. Ups. Se va a llamar T2. Y T2 la voy a añadir a un string. Se llame Apple. Y la voy a comparar contra literalmente Apple. Muy sencillo, en realidad el ejemplo que estoy tratando de hacer aquí, ¿no? Es solo un código que compara dos cosas. Más sin embargo, si se dan cuenta, hay un error aquí en el object. A lo mejor dicen, profe, ¿por qué no lo puso var? No mames. Sí, puede haberlo puesto var, honestamente también. Pero quería hacer un ejemplo en el que era necesario tratar de cambiar a tipos genéricos. ¿Sale? Ok. Ah, cuando vemos esto, en realidad vemos que el primero me dice que el 42 no es igual al 42. Y tú dices, what the fuck? Pero aquí sí es 42 y aquí es 42, man, no mames. Y luego me dice que Apple sí es igual a Apple. Y ahí es cuando dices, güey, ¿qué pedo con Object, no? Entonces, en realidad, estamos viendo que Object, pues, ya habíamos visto que era Object, ¿no? ¿Qué problemas tenía Object? Que en realidad Object no puede hacer los casteos, no puede hacer estos cambios, ¿no? Entonces, en realidad desde la versión 2.0 de C Sharp, en el 2000, ya llovió, de hecho. Fue antes de que yo empezara a estudiar la prepa. Fue en 2005, creo. Sí, sí, fue en el 2005. 2.0 salió en el 2005. En el 2005. E implementaron por primera vez los genéricos, ¿sale? Lo que hace en realidad es que permite a un programador pasar tipos tal cual, como parámetro, ¿sale? Así como tal cual pasamos objetos como parámetro, es básicamente lo mismo, pero de una manera más segura, ¿vale? Ok. Am, entonces, hasta ahorita en realidad vemos que pues sí hay un error, ¿no? Porque en realidad me dice, güey, ¿cómo vergas? Bueno, no necesariamente hay un error. Es como, ¿cómo rayos estás poniendo un 42 y un 42? ¿No? Pero me estás diciendo que no son iguales. No te pases de reata, ¿no? No seas mensa, computadora. Sí son iguales, yo lo sé, lo estoy viendo, ¿vale? Hasta ahorita relativamente es flexible, ¿sale? Ese código, el de think. Pero en realidad eh, no podemos checar el tipo tal cual. Y es por eso que me dice que el 42 no es igual al 42, ¿vale? Y en realidad no podemos hacer de manera segura la transición entre o la conversión de los tipos de datos, ¿sale? Eh, para esto vamos a usar lo que se llama genéricos. Voy a hacer exactamente el mismo código para no borrar este.
¿sale? Para que lo tengan ahí y que vean de dónde partimos. Voy a generar uno que se llama, una nueva clase que se llama Generic Thing. Listo, ¿no? En realidad, Generic Thing, lo que voy a hacer es que voy a agarrar todo esto igualito. Tú eres el proceso. Sí. Pero lo único que voy a cambiar es cambiar el tipo, ¿sale? El tipo que estoy recibiendo. Pero primero vamos a hacer el ejemplo cambiando la clase, ¿sale? Haciendo una clase genérica. ¿Va? Ok. Para poder hacer la clase genérica, de hecho, necesitamos poner entre mayor y menor que la letra T. ¿Vale? La letra T entonces me permite generar y automáticamente describir que es una clase genérica. Ahora, como clase genérica, ¿sale? Yo no puedo usar ya lo que es el data input. No sé por qué no me está dando el error. Déjenme hacer restart OmniSharp. Aquí debería marcar un error, porque no me debería dejar hacer esto con genéricos. Bueno, da igual. Ahorita va a salir otro error, de hecho. Pero bueno, entonces, cuando ya son genéricos, chavos, los genéricos, a fin de cuentas, sí terminan siendo tipo object detrás de bambalinas. Pero sin embargo, lo que hace únicos a los genéricos es que me permiten decirle cuál es el tipo que va a tratar. Ok, bueno, entonces nosotros tenemos entonces que cambiar nuestro object por T. Public T, perdón, T, sorry, es un tipo de dato. Public T data, ¿no? Entonces, aquí me está diciendo, no puedo convertir de objeto a T. Es porque ya no eres objeto, eres T. ¿Vale? Ah, por fin, ya me diste mi error que quería. En realidad me está diciendo que el operador igual igual no puede ser aplicado a operandos de tipo T. ¿Sale? Entonces ahí es cuando dices, no mames, algo que no le puedo aplicar igual igual es algo que posiblemente no me va a servir. No necesariamente, ¿vale? Vamos a revisar en realidad que este T me dice que en realidad es un tipo genérico, ¿vale? Más sin embargo, si yo voy a revisar los tipos genéricos, ¿vale? Me dice que necesito, si se dan cuenta por aquí viene que, aquí está. Ok, en realidad aquí lo que está haciendo es que para poder implementar cierto tipo de comparaciones, necesito entonces volver a usar el eComparable. Recordemos que el eComparable, aquí lo tenemos, es de tipo T también. ¿Sale? So, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ustedes dirían, pues profe, bien fácil, eComparable. A lo mejor le puedo decir que sea de tipo T en específico. ¿Vale? Pero en realidad, aquí me dice, güey, eComparable no lo conozco. ¿Neta sí sabes qué pedo? Y ustedes a lo mejor se preguntan, profe, pero hace rato así lo puso en la de... ¿Cuál fue? ¿Person Comparer? No, en la de Person, de hecho. Aquí lo puso, o sea, eComparable. Y de hecho lo puso primero sin lo de Person, porque aquí no puede. Y esto nos lleva a uno de los contras de los genéricos. Cuando estoy usando un genérico, recuerden que en realidad no tengo un tipo, ¿vale? Sino que él necesita decirme cuál tipo es. Como eComparable sí puede ser aplicado, si se dan cuenta, si me meto a eComparable, ups, me da una T, ¿sale? ¿Sale? Ahí está, ¿no? Que es un tipo T. Y tú dices, profe, si es tipo T, entonces ¿por qué rayos no puedo ponerla aquí? La respuesta es muy simple, de hecho. Porque en realidad no puede inferir
que lo quiero aplicar a una clase genérica. Entonces necesito de una directiva, de una palabra reservada, que me diga específicamente que necesito aplicarlo a un genérico. Dicha palabra reservada es where, ¿sale? Where t, y entonces ahora sí me va a dejar usar el y comparable, ¿vale? Ahora lo único que me está diciendo es, oh fuck, what the fuck? No, espera. Using system. Ok, listo, ¿no? Vale. Entonces, si se dan cuenta del error que me salía antes era, no puedo, ¿sale? No puedo implementarme en una interfaz con miembros y comparables, ¿sale? Me falta implementarlos. Ahora, que tu madre. Where the, ¿sale? Ahora, ok. El where the, ¿qué más hace? Me está diciendo y me está especificando que va a ser a partir de t el y comparable. Pero si se dan cuenta, yo ya no tengo que redefinir lo que es mi, lo que es también mi método compare to. Si se dan cuenta la diferencia entre eComparable cuando la implementé en persona, tuve que poner esto, ¿no? Que fue el compare to. Pero ahora cuando estoy trabajando directamente con Generic Thing, where lo que hace es que me omite, pueden tomarlo así de hecho, omite que tenga que forzar la implementación de un método. Más sin embargo, ojo, más sin embargo, sí puedo usar el método compare to, porque en realidad es el que voy a usar. ¿Sale? Ok, ¿qué voy a usar? Bueno, if data.compareTo input. Si esto es igual a 0, acuérdense, compare to que me regresa, chavos. Voy a retornar data input are the same. Else return data input are not same. ¿Vale? Listo. Si se dan cuenta, no tuve que redefinir ni implementar, de hecho, compare to. Más sin embargo, sí lo estoy usando. Ojo. Ojo con eso. Sí lo estoy usando. ¿Sale? La magia del where. Ok. Voy a hacer una implementación en el main parecida. Lo único que voy a cambiar es el tipo de objetos, ¿no? Se llama GT1 Generic Thing. ¿Sale? GT1, GT2, GT2, Generic Thing. El único problema cuando estoy creando ahora cuando la estoy definiendo como una clase genérica, es que, y por eso lo hice separado, de hecho. De hecho, no necesito decirle qué tipo, de hecho, de variable está recibiendo. Pero si se dan cuenta, aquí viene un mayor y menor que y el tipo t. Vuelvo a repetir, esto se los debieron haber enseñado de cuarto. Pero en realidad, en donde viene la t, básicamente, tú tienes que poner qué tipo de dato es el que estás tratando de poner. Entonces aquí lo único que me falta es ponerle, pues, de qué tipo de dato voy a hacer. Entero. Y este va a ser string. Pregunta frecuente. ¿Puedo poner múltiples t's en una clase genérica? Sí, con coma. Lo único que significa es que aquí entonces vas a tener que llenar el número de t's que tengas también con comas.
Entonces sí, puedo crear una clase que reciba múltiples tipos diferentes. A lo mejor y se preguntan, profe, ¿qué no esto es lo mismo que hace el bar? Pero el bar lo hace automáticamente. Sí, ¿cuándo has visto una clase que sea tipo bar? No puedes. No puedes hacer una clase tipo bar. ¿Cuándo has visto un método que sea tipo bar? No existen los métodos tipo bar. ¿Sale? El bar funciona cuando se está igualando a algo o cuando estamos asignando algo. Una clase no es una asignación, chavos. ¿Sale? Solo para que quede muy claro, ¿sí? No estoy diciendo que bar sea mejor o que los genéricos sean mejor. Ambos tienen su lugar, ¿vale? Y solo para que no se confundan, no puedo tener clases bar. No puedo tener métodos bar. Cuando quiero crear una clase var y un método var, es cuando acudo a mis genéricos. ¿Sale? Por ejemplo, vamos a hacer un caso ya a lo mejor eh, un poco más útil, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo entonces tengo algo que sí es más usado, un poco más usado que no es solo una vil comparación? Por ejemplo, que ya estoy usando operaciones. Vamos a hacer un método genérico, ¿sale? Porque aquí de hecho lo que hice fue una clase genérica. ¿Qué pasa si yo hubiera creado nada más esto genérico? Hubiera funcionado también, de hecho. Pero bueno, vamos a crear entonces ahora un método genérico. Para esto, el ejemplo que voy a usar es que voy a crear una clase que se encarga de sacar el cuadrado de cualquier cosa. ¿Sale? Voy a crear una clase que se llama squatter. Aquí el único problema es que voy a tener que usar system y una que todavía no vemos. System.threading. Y listo. El threading, ahorita van a ver por qué. ¿Sale? Entonces en realidad ya mi clase ya no la voy a poner como tipo genérico. Ahora solo quiero que uno de mis métodos que van a existir posiblemente dentro de esta clase sea genérico. Bueno, public static double square t. Y va a recibir un tipo t como input, ¿sale? Básicamente. Entonces, en realidad aquí lo que estoy haciendo es pues, simplemente, ¿no? Lo más fácil sería es input por input, ¿no? Que en realidad ese es el cuadrado. Nos falta todavía un poco de código, ¿sale? ¿Qué nos falta? Para empezar, vuelvo a lo mismo, ¿sale? En realidad, para poder hacer este tipo de genéricos, si se dan cuenta, la lógica es, el profe está diciendo que siempre se le tiene que mandar esta cosa, ¿no? ¿Qué es lo que está recibiendo? El string, el int, el double, etcétera. ¿Qué pasa cuando me está convirtiendo? ¿Qué pasa si me hubiera pasado, por ejemplo, un, eh, un flotante en vez de un double? O una string en vez de un double, que de hecho es lo que pasaría, ¿no? ¿Por qué pasaría eso, chavos? Recuerden, la consola es texto, es string, ¿vale? So, en realidad nos falta una conversión. El problema, vuelvo a lo mismo, a mí sí me gusta mucho usar genéricos, mas sin embargo hay gente que los odia y los aborrece de manera no fundamentada. Voy a ir con eso, ¿vale? La mayoría de los genéricos, de hecho, se trata a través de interfaces. Es por eso que primero expliqué las interfaces. Una de las interfaces, de hecho, se llama eConvertible. Una de las más bonitas que he visto, de hecho, en un buen ratote. eConvertible. eConvertible, de hecho, se encarga
cheque nada más lo que dice. A lo mejor es un poco confuso al inicio. Define un método que convierte el valor de la instancia que está implementando como referencia o el valor o el tipo, perdón, de variable o valor a un common language, a un lenguaje que sí existe y que sí es equivalente. En cristiano es básicamente un conversor entre diferentes tipos. ¿Sale? Y aquí es donde a lo mejor van a volver a decir posiblemente, profe, ¿qué no eso lo hace VAR? Sí, otra vez, sí lo hace VAR. Pero si yo quisiera usar VAR, ya no entonces esto sería VAR. Pero no es lo que busco. Estoy buscando que mi método sea genérico, funcione para cualquier tipo de objeto. Imagínense que alguien pasa un byte aquí, ¿sale? Pasa un binario aquí. Le voy a sacar la potencia de su binario. El cuadrado, perdón, de su binario. Entonces, otra vez, así como lo hicimos para nuestro antiguo ejemplo de generic thing, yo le voy a tener que poner where t y quién estoy implementando, eConvertible. El problema con eConvertible es que me obliga a usar hilos. Los hilos, de hecho, si se dan cuenta aquí, están usando la conversión de un booleano. Creo que lo están tratando de convertir a double, literal. Y tú dices, ¿cómo chingados conviertes eso? De byte, de char, to int64, etcétera. O sea, hay muchísimas conversiones, ¿sale? Pero otra vez, el eConvertible en realidad usa hilos porque en realidad cada hilo pertenece a un lenguaje, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Bueno, pues como en realidad sé que posiblemente a lo mejor el usuario se pase de lanza en algún punto y me meta con decimales, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Double D va a ser igual a input.toDouble, ¿no? Ese sería así por default como la conversión. Más sin embargo, si se dan cuenta, me dice que toDouble para variables tipo T necesita lo que se llama eFormatProvider, ¿vale? Aquí ya no voy a tener que usar where de nuevo. ¿Por qué? eFormatProvider, de hecho, trabaja con hilos directamente. Entonces, para poder usar eFormatProvider, hay algo que se llama thread.currentThread.currentCulture. Current Culture, de hecho, es el lenguaje en el que se está tratando de hacer la conversión, ¿vale? ¿Por qué le pusieron Current Culture? Honestamente no tengo ni idea. Es algo que siempre me ha sacado y me ha dolido la cabeza. Una vez leí una entrevista de un güey que más o menos respondió esa pregunta, que decía, en realidad le llamamos cultura porque creemos que cada tipo de variable pertenece a una cultura diferente. No es como que las strings se comporten de la misma manera que un entero. Digamos que los enteros siempre tienen ciertas culturas que siempre van a tener los enteros. Medio resolvieron mi pregunta, pero, o sea, medio resolvieron mi duda, pero honestamente se me hace una mamada que le llamen current culture. ¿Sale? Y si se dan cuenta, el provider, de hecho, ahí me da un poquito de información, ¿no? Me dice que es una interfase que implementa el cambio entre culturas o el formateo de una cultura en específica. Y con cultura, ahí se refieren a un tipo de variable. Y abajo viene la descripción, ¿no? Convierte el valor de la instancia, que es lo que viene básicamente, ¿no? Convierte el valor de la instancia a su equivalente en double, ¿sale? Usando la cultura específica con el formateo específico. Entonces, aquí ya está convertido en realidad. Nada más me faltaría entonces es D por D, porque ya no es input. Y algo que quiero
recalcar aquí, la clase es no genérica, chavos. La clase no es genérica. ¿Sale? El que es genérico es mi método. Yo no estoy obligado a tener siempre una clase genérica. Más sin embargo, pues también no estoy obligado a que todos mis métodos siempre sean genéricos. ¿Cómo usamos esto? Ok. String number one va a ser igual a 4, pero en string. Write line. Ah, esto no va aquí. Sería number one. Squared is squared. Oops. Squared.square. Y le voy a pasar que viene del tipo string. Number one. Le voy a pasar un byte. Byte number two. Bueno, voy a hacer lo mismo, hecho solo que con el cambio de variable. Odio de neta ya mi teclado. Number two va a ser byte. 3 va a ser number two. Este va a ser byte. Este va a ser number two. Vamos a ver si es cierto. El cuadrado de 4 es 16 y el de 3 es 9, según yo. Ahí está. 4 al cuadrado es 16 y 3 al cuadrado es 9. A lo mejor se preguntan, profe, ¿pero qué no esto también lo podríamos llegar a hacer si obligamos al usuario que ponga algo bien? Sí. En realidad aquí entra ya esta infinita y siempre pelea que existe entre diferentes programadores, ¿no? Porque en realidad si lo vemos así, si yo quiero que mi método funcione para cualquier pendejada que le vayan a poner, a lo mejor le invierto más a mi método que en realidad a escribir código de validaciones directamente en el main. ¿Sale? Patara, potato, potato, potato. ¿Sale? En realidad depende mucho de cómo es que ustedes prefieran hacer sus validaciones. Por desgracia, el SETI les ha enseñado a través del tiempo que siempre se deben de hacer en el main las validaciones. Pero en realidad, este tipo de ideologías ya son muy viejas, ¿sale? Existe una ideología que es que tu código funcione para todo. A veces es más caro que hacer las validaciones en el main. A veces es al revés. Porque existe algo que se llama user experience. El user experience, chavos, es qué tan estresado, qué tan harto dejo a mi usuario después de usar mi aplicación. Obviamente, entre menos veces le diga al usuario que se equivocó, menos estresado va a estar, menos harto va a quedar y por ende podría llegar a usar mi aplicación más veces. En cambio, si hago validaciones de usuario pendejo, dame bien el dato, 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 dame bien el... Solamente ese cabrón se va a hartar. Vuelvo a lo mismo. En realidad, a mí sí me gusta mucho usar genéricos porque existe esta corriente que se llama programación funcional, donde se trata menos de hacer validaciones como en el main, por así decirlo, y se trata de hacer que tu código funcione para todos los tipos de situaciones. A mí me agrada más así. Ustedes elijan el que más les agrade. Solo digo que a veces usar genéricos es bueno. Depende mucho, obviamente, de el tipo de corriente ideológica que tengan como programadores. Ustedes pueden elegir el que quieran, pueden usar ambos.
Si se dan cuenta, yo, como les he enseñado, puedo llegar a usar ambos sin ningún problema. Solo que, pues, obviamente, tengo mis favoritos, ¿no? Pero bueno, su siguiente programa, ¿cuál es? Es tratar de que se rompa un poco sus malos hábitos que les ha dado el SETI. ¿Sale? En muchas ocasiones, chavos, como programadores, no siempre van a programar para el usuario. A veces van a programar para otros programadores, herramientas, clases que usen otros programadores, ¿no? Si se dan cuenta hoy en día, yo puedo usar lo que es System y puedo usar sin problemas, o sea, alguien programó, ¿vale? Alguien programó que yo pudiera usar console.writeline y que me dio, de hecho, él 18 sobrecargas, ¿no? Puedo usar con string format, argumentos, objetos, int, double int, bla, 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 ¿no? Alguien tuvo que programar eso para que yo lo pudiera usar, ¿no? Y lo mismo viene con las listas, ¿no? Que viene dentro de la persona. Que existe dentro de una clase que se llama Using System Collection Generics. Y eso me permite entonces instanciar, ¿qué? Una lista. Pero no solo una lista genérica, sino que en realidad, bueno, ay, ahí ya se me fue algo. Pero bueno, sino que en realidad yo le puedo poner el tipo que yo quiera, ¿sí o no? Le puedo poner ahí int, char, person. Le puedo poner generic thing a esa cosa. ¿Sale? En muchas ocasiones, chavos, su chamba no va a ser. Su chamba a veces no va a ser con el usuario. No piensen que siempre va a ser así. Así estén trabajando incluso en web, ¿vale? En muchas ocasiones, para poder eficientar algunas de las cosas que se usan en programación y más que nada en equipos, existe alguien que se la tiene que rifar, que se tiene que aventar una nueva librería que luego los demás ponen para poder usar instancias o cosas que ya se crearon. Con eso dicho, vamos a dejar un programa que es, ustedes van a crear una clase, bueno, dos clases que representen e implementen el uso de direcciones IPv4 e IPv6. ¿Sale? Séptimo A. Le llamé al programa IPv4 e IPv6 genérico. Estoy poniendo en mayúsculas lo que es represente, ¿sale? Escribir una clase que represente, esa es la clave, una dirección IPv4 y otra clase para IPv6. ¿Sale? No significa que voy a usar del todo la consola. ¿Esto qué significa? Podré añadir su clase a uno de mis códigos y podré crear direcciones IPv4 e IPv6. ¿Esto qué significa? Ejemplo 1. Yo en mi código añado lo que es using su librería. ¿Sale? O su clase, como sea. No importa. Y lo que voy a hacer es, por aquí tengo código, luego tengo más código, bla, bla, bla. Y de la nada tengo var IPv4. Va a ser igual a new IPv4. Y yo les voy a poder mandar 198.168.0.1. La cosa interesante aquí es, ok, ya tengo esa IPv4, ¿no? Obviamente, lo que estoy tratando de hacer aquí es que van a tener que investigar qué son los campos de una IPv4, cómo se tratan los campos de una IPv4.
¿Puedo validar la IPv4? Sí. ¿Cómo rayos voy a validar para que esto no me marque un error? En código. Otra vez, chavos, porque los otros tardé como una hora en eso. ¿Sale? No, esto no va a ser para el usuario, chavos. No. De hecho, ni siquiera voy a usar yo la pinche consola. ¿Sale? Revisen otra vez que estoy escribiendo. Escribir una clase que represente una dirección IPv4 y otra que represente una IPv6. Implementar las funciones requeridas para poder leer y escribir dichas direcciones. Aquí sí digo desde la consola, no hay pedo. Pero en realidad yo necesito poder crear objetos tipo IPv4 e IPv6. Ni crean que es tan fácil como lo están pensando decir, ah, está bien fácil, güey, no mames. Nomás pego strings con puntos y ya. No. ¿Qué es una IPv4, chavos? La IPv4, cómo se genera? Aquí viene. La IPv4 es en una notación decimal con puntos. Dentro de cada punto, ¿qué hay? Mira, hay 8 bits. ¿Los bits cómo son? Binarios. ¿Qué direcciones sí puedo usar? ¿Cuáles direcciones son las que tengo que bloquear? Ah, entonces no es solo usar strings y ponerle puntitos, profe. No. Tengo que investigar en realidad qué está detrás de una IPv4 y qué está detrás de una IPv6. Pueden usar genéricos, no hay problema. Entonces, vuelvo a lo mismo. De hecho, este y otro son típicos problemas cuando quieren entrar a grandes empresas. Otro típico problema es que te dicen, conoces los arrays, ¿no? Conoces los arrays. En realidad desde C++ existe algo que se llama un array.add. Existe un método que se llama add, ¿no? ¿Qué te regresa? Bueno, si yo me voy a investigar, de hecho, me regresa lo que es nada más un la posición, ¿no? Del elemento que le estoy diciendo. O qué hay ahí. Depende del lenguaje, pues. Pero esa es la posición 0, 1. Aquí hay una A, B, 1. Está esta pendejada. ¿Sale? Y add me regresa en realidad algo que yo estoy seleccionando, ¿no? Y el problema te dicen. Se los voy a dejar también, créanme. El problema te dice. Ok, así como existe add, ¿sale? Add para un arreglo unidimensional, implemente en código una manera para poder usar add en uno bidimensional. Significa que entonces ya yo voy a poder declarar primero que nada un arreglo bidimensional. Y de dicho arreglo bidimensional entonces voy a tener que, ¿qué? Reimplementar a lo mejor o generar un nuevo método que se llame add, pero que ya no reciba solo qué. El primero para unidimensional recibe la posición. Este entonces, ¿qué va a recibir? Add 2,3. ¿Qué me va a regresar? Esta funcionalidad no la hace por default en este caso. Este ejemplo lo estoy usando para que entiendan. La funcionalidad que quiero que hagan es obviamente el que pueda crear. Yo aquí var IPv4 va a ser igual a new IPv4 con... ¿Qué pasa si yo les pongo 0.1.1.-2? Me debería marcar un error, de hecho. En código, o sea, solo en código. ¿Sale? Si se entiende lo que quiero, sé que puede llegar a ser difícil comprender esto, lo que quiero, pero por eso estoy preguntando. Yo tengo una pregunta, ¿no? Para, a ver. Ajá. Entonces se pone como si se van a crear las clases o librerías, lo que queramos, y lo que va a hacer básicamente va a ser comprobar que la dirección que se está mandando sí pueda ser generada, ¿no? Y Por así generar decirlo. la dirección, obviamente.
Sí, sí, y pues regresarla, ¿no? O sea, pero puede ser como queramos, o sea, con un string o No, hay es que restricción. eso fue lo que dije. En realidad, ¿cómo puedes tratar las operaciones de un binario con una string? No podrías, ¿o sí? Pero es que entonces creo que no estoy captando porque básicamente podría separarlo, o sea, separarlo temporalmente dentro de la clase y verificar que sean correctos los números y luego regresarlo en caso de que sí fueran. Pero entonces no entiendo bien a qué se refiere con qué quiere que regresemos. Ok. Eh, vamos a ver otro ejemplo. Porque como le digo, yo puedo, no sé, por ejemplo, que me mande el string y ya dentro de la función, yo ya sé que, o sea, que el punto sería como mi límite, lo puedo, por así decirlo, no sé, parsear a un int, primero comprobar que no sea negativo, que no supere el 255 y luego restringirlo según las direcciones que no se puede. Y luego al final de cuentas, si está correcto, le regreso el string. O no sé qué quiere que regresemos. ah, Creo que habla de que regreses un objeto tipo IP. exactamente. Estas no son strings, ¿o sí? Ah, ok, o sea, Estos no son ya strings. lo entendí. O sea, ya lo entendí. O sea, que sea como se dice, tenemos la clase IPv4 y se le regrese un objeto de esa misma clase, ¿verdad? Exactamente. Pero el objeto de esa misma clase tiene un atributo que es como se dice la dirección, ¿no? Sí. Pero la dirección no la Y, puedes tratar como una sola, ¿no? Porque en realidad existe el primer octeto, el segundo octeto, el tercer octeto y el cuarto octeto. ¿Y por qué no lo puedo tratar como una sola? Porque en realidad cada rango, sí, mira, ¿tú crees O que sea, sé esto, que tienes. de hecho, se evalúa de una sola? De un solo madrazo? No, pero me refiero porque, o sea, ya sé que internamente no, pero al final de cuentas, ¿por qué necesariamente tendría que la clase tener cuatro octetos si puedo tener el conjunto de los cuatro en un solo atributo? Se puede, ¿no? Lo Sí, puedo tener puedes así. generarlo como un arreglo, como quieras. O sea, sí. A lo que me refiero es que no hay restricción respecto a cómo el atributo de de la clase IPv4 Ujú. puede ser lo que yo quiera, ¿no? Sí, puede ser lo que tú quieras. Ah, eso es a lo que me refería. Y también, ¿cómo se dice? Cuando se haga la instancia de la clase, eh, lo que se le manda a lo que es, pues, al constructor, vaya, puede ser lo que quiera, ¿no? También. Pues yo tengo que poder crear, ya sea de esta Sí, sí, manera. sí. eh, Pero, por ejemplo, que usted ahí está usando ints, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, no sé, o quiere que tengamos dos sobrecargas, una para cuatro ints y otra para un string, en caso de que quiera hacerlo con no, string. aquí el chiste es de que tú lo resuelvas como... eh, o sea, si a ti te dejaran, vuelvo al ejemplo inicial. Si a ti te dejaran, si tú fueras el encargado de decir, güey, es un nuevo C Sharp. La neta vamos a implementar, que sí existe ya, de hecho, la clase que implementa IPv4 y IPv6, ¿sale? Que se llama Network, creo, ¿sale? Imagínate que no existía. Y a ti llegan y te Ujú. dicen, güey, C Sharp es nuevo, tenemos que usar una forma en la cual tenemos que usar una IPv4 y una IPv6 dentro de nuestro lenguaje. Vas. Ok. Por eso vuelvo al inicio, al ejemplo inicial. A veces, como programadores, no van a siempre a programar para el usuario. A veces van a tener que programar para otro tipo de usuario un poquito más inteligente que se llama programador. Ajá. Y nada más, lo último referente a lo de el error de, por ejemplo, si no se puede realizar y una dirección IPv4 que me está poniendo, evidentemente, como dijo, no se usa la consola, no le mandaría un write line. Entonces, ahí, por ejemplo, lo que estábamos viendo en la anterior clase de se me fue el nombre, lo de debug y eso, ¿se le puede dar un mensaje al debug console o tampoco? Sí, sí. O sea, no hay ningún problema con eso. Puedes aventar tu propia excepción, si tú quieres. Sí, ok, no me será eso. Sí. Ahora, obviamente, voy a usar el ejemplo primero en C++ para que luego se entienda cómo quiero que lo empiecen a hacer aquí, ¿no? Yo podría hacer eso en C++, ¿no? Esta línea. Bueno, sin el bar.
Sería auto, de hecho, en C++. C++ se llama auto. ¿Vale? Yo podría hacer eso. ¿Sí o no? Y tendría que funcionar. Tendrían que generarme una IPv4 con lo que les estoy poniendo. Nada me detiene, de hecho, en cuanto a código que yo tenga que crear, obviamente, a hacer esto. Obviamente eso en C++ me daría un error, porque me dice, güey, yo como Seout, la neta, no conozco qué es IPv4, güey. La neta, no sé qué tipo es IPv4. Ah, interesante. Porque en realidad estoy regresando un objeto IPv4 que no lo conoce mi compilador. ¿Qué tendría que hacer ahí? Sobrecargar. ¿Qué? Sobrecargar algo sobrecargado, de hecho. Porque esos son es una sobrecarga de operadores. Tendría que sobrecargar la sobrecarga ya. Hacer mi propia sobrecarga de menor. Donde sí recibe entonces mi objeto IPv4. Si lo recibe por partes, pues vuelvo a lo mismo que estábamos discutiendo ahorita con Bañuelos, ¿no? Si lo recibe por partes, si lo recibe completo, o sea, de eso es como ustedes lo van a diseñar. Pero yo podría también hacer eso, en realidad. Porque si se dan cuenta, en realidad, así funcionan hoy en día los tipos. El entero, el double. El double tuvo que hacerse una implementación, ¿no? Para que funcionara con quién? Con WriteLine. Si no, ¿por qué chingados me dice que hay un WriteLine para bool, un WriteLine para char, un WriteLine para char con buffer, un WriteLine para decimal? ¿Sale? Ese tipo de objetos obviamente están implementados detrás de bambalinas en su propia clase. Pues lo mismo van a hacer. Yo voy a tener que poder hacer también imprimir mi IPv4. ¿Sale? Aquí no me marca error, pero está pendeja esta cosa. ¿Sale? Tendría que poder imprimirlas con WriteLine. ¿Sí se entendió esa última parte? Por eso empecé en C++, ¿sale? Para que más o menos lo entendieran. Van a tener que usar, ¿qué? Mucha reimplementación. Van a tener que investigar un poquito si WriteLine viene desde una interfaz. ¿O cómo es que puedo usar mi propio WriteLine? Porque si se dan cuenta, y lo demostré, de hecho, cuando usamos trace y debug. Trace.WriteLine. ¿Sale? Está en diagnostics, por eso no me está apareciendo. .WriteLine. Y yo mandaba un mensaje a trace y mandaba un mensaje a la debug console. ¿Sale? ¿Sale? Entonces, si se dan cuenta, Trace tiene su propio WriteLine. Y si yo me fuera a revisar cuáles son las using system.diagnostics. Y se dan cuenta, me dice, oye, este ya no tiene las 18 que tenía este WriteLine de acá arriba. Ah, cabrón, ya solo tiene 4 sobrecargas. A ver, una recibe un objeto, otra recibe un objeto y un string como categoría, otra solo recibe el mensaje y otra recibe el mensaje y la categoría. Achis, achis, los mariachis. Entonces no son el mismo WriteLine. Ah, ok, entonces Trace como clase tiene una implementación de su propio WriteLine. No sé si va quedando un poquito más claro qué quiero que hagan. ¿Sale? Obviamente, sí. O sea, solo voy a poder crear, imprimir. ¿Sale? Aún no vamos a entrar más a detalle en esto y a complicarlo todavía más. Porque créanme que se puede llegar a complicar un chingo ese programa. Hasta ahorita solo quiero que, otra vez, lean atentamente. Escribir una clase que represente una dirección IPv4 y otra IPv6 e implementar las funciones requeridas para poder leer y escribir.
¿Sale? Este tipo de programas son usados para que no necesariamente que reinventen la rueda, pero que sí usen muchas de las herramientas y sientan cómo es que los güeyes que se dedican, cómo es que los güeyes que se dedican a programar cosas de un lenguaje sienten lo mismo. Vuelvo al ejemplo que le puse a Bañuelos. C Sharp ahorita es nuevo. Llego yo y les digo, güey, hay que crear una clase que se encargue de implementar y representar la IPv4 y IPv6, güey, porque pues, la neta necesitamos eso. Vas. ¿Cómo le haces? Así llegan con esos vatos. Cada vez que llega alguien y dice, güey, la neta, necesitamos una clase que se encargue de las strings, man. Y por eso a cada rato, de hecho, llego y me meto a lo que es cosas que uso que ya están, ¿no? Por ejemplo, el eComparable. Esto lo escribe alguien más que no son ustedes. Y en realidad, esto fue diseñado para que ustedes lo usaran. ¿Sale? Por ejemplo, ¿qué pedo con Generic? Ah, fuck. Bueno, la lista, pues. A ver, ¿dónde estás? ¿Sí se entiende qué es lo que quiero que hagan? Ahí está, ¿no? En realidad, ¿esto de dónde viene? Esto se llama una clase que se llama... Bueno, no es una clase, es Sí es una clase, perdón. Class list. ¿Sale? Entonces, System Collections Generic. Ese es su namespace. Y si se dan cuenta, aquí hay un chingo de qué. En realidad esto termina siendo también parte de interfaz. Pero bueno. ¿Qué hubo? Aquí nosotros estamos dejando métodos para que los usemos nosotros. Nosotros usamos estos. Todos estos for each. Oh, por Dios, es un for each. No mames. Estos programas los estoy dejando específicamente, vuelvo a repetir, para que se quiten esos malos hábitos, para intentar cambiar el switch que traen ahorita. ¿Sale? Todos los programas tienen que ser para usuarios. No mames, no. Si no, pregúntale a tus amiguitos que les encanta hacer frameworks de JavaScript. Básicamente hacen lo mismo que estamos tratando de hacer aquí, ¿no? ¿Qué falla dentro de la base de JavaScript? Ah, esos güeyes, la neta, sus strings estaban de la verga. En mi framework que se llama Module AS de JavaScript, voy a mejorar esa parte. Voy a darte una librería que se llama tal cosa. ¿Sale? ¿Dudas? Entonces podemos resumirlo con que vamos a comprobar si la dirección que está pasándose, por así decirlo, puede ser una dirección viable, bueno, real. ¿Sí? Ah, mm, pues que, vuelvo a lo mismo, no es validar per se. Sí es parte del programa, pero es que no es todo. Puedo crear, sale en código de su propia clase, una IPv4. Puedo escribirlo en un WriteLine. Puedo imprimirlo. Imagínense que después yo les digo, ¿sabes qué? Ahí te va. Tengo dos IPv4s. IPv4R. Bueno, ahorita sería... Y esto ya es otro pedo también. Var IPv4R va a ser igual a IPv4. Eso en realidad no se podría hacer. ¿Por qué? ¿Tienen implementado en su clase qué pasa cuando se pone una asignación? Ah. Ustedes usualmente hacen int va a ser igual a 0 o 10. Tiene su madre. Pero en realidad, esto de aquí va a buscar a system. ¿Qué pasa cuando a un entero se le está igualando algo? ¿Sale? ¿Qué pasa cuando a un entero se le está igualando algo? Ah, voy a ir a una sobrecarga de operador del igual. ¿Sale?
¿Qué estoy recibiendo? Entero. Ah, ok, sí, mira. Te vas a igualar de tal manera, bla, 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 bla. ¿Sale? Esto no lo van a hacer, ¿sale? Lo de igualar IPv4. Todavía no. Entonces, para responder tu pregunta, no se puede resumir en comparar nada más y validar. Estoy pidiendo que se pueda crear IPv4 desde código, que se pueda usar el guideline con esos objetos. ¿Sale? Esos son los únicos dos. Básicamente es crear, escribir y pues leerlas, pero pues a la hora de crearlas también las estás leyendo. Pero bueno. Vuelvo a lo mismo. Si su idea es, está bien fácil, profe, hago concatenación de octetos con un puntito. No es por ahí. No es por ahí. Porque en realidad las IPs detrás de bambalinas son números binarios. A lo mejor van a tener que hacer unas cuantas operaciones binarias. ¿Sale? ¿Dudas? Bastantes, pero para el momento no se me ocurre cómo preguntarlas. ¿Alguien más? No crean que soy cruel. De hecho, esto suelen preguntarlos en entrevistas. Posiblemente ni si, o sea, tal vez sus preguntas es, ¿y cómo chingados empiezo? No mames, profe. IPv4. Ok. ¿Cómo rayos empiezo? Ya creé la clase. Significa que entonces ahora sí ya puedo tener algo que se llama IPv4. IPv4. Igual a new IPv4. Hey. Es un paso. Ok. Right line. IPv4. Window left. No mames. ¿Por qué no me estás...? Porque aquí no estoy, pendejo. Console. Si la tengo por lo menos. Sí. Güey, sí debería poder. Pero bueno. Uf. Ya sé por qué. Ay, 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 ay. Pero bueno. Entonces, tengo... Ups, debí de copiarlo. Lo voy a poner esto en el main. Ya puedo usar eso, ¿no? Pero aquí me dice... WriteLine no existe dentro del current context. Ah, chinga. ¿Cómo de que no? Si sí lo tengo aquí. Pero Ah, puso Winterline. Es que es Wirtel. me dice, IPv4 es un tipo que no tiene un válido contexto. Un contexto válido. Ah, chis. ¿Por qué no? Ah, pues a lo mejor me falta implementar de alguna manera que yo pueda imprimir mi IPv4. Que es algo bien sencillo, de hecho, pero bueno. A lo mejor me falta escribir aquí en mi clase. ¿Cómo rayos imprimo eso? Ok, pero antes de irme tan adelante, ¿cómo rayos yo a lo mejor, no sé, me puse a investigar sobre la IPv4? Veo que tiene 1, 2, 3, 4 espacios. Ok.
Bueno, dice aquí que son octetos. Ok. Es un número decimal de 32 bits. Ah, cabrón. Que en formato hexadecimal. Ok. Se puede expresar en formato hexadecimal también. Ah, entonces, tanto puede ser hexadecimal como binario de 32 bits. O a lo mejor yo puedo crear aquí byte, octeto 1, byte octeto 2, byte octeto 3. Ya sé que Bañuelo se le está dando un ataque al corazón porque estoy escribiendo esto. Byte octeto 4. Digo, no lo haría yo así, pero estoy solo aventando ideas, ¿no? Ah, ok. Bueno. Ok. ¿Siempre voy a recibir bytes? Interesante. Tal vez byte no es lo correcto para usar. Me pregunto qué puedo usar. ¿Sale? Ah, el profe dijo que en algún punto va a poder hacer esto. A ver, 192.168.0.1. Ah, ok. Entonces, a ver, voy a tener que crear entonces acá algo que se llama IPv4, que reciba 4 cosas. ¿Qué? ¿Qué tipo? No sé, ya vi que acá arriba el byte no me iba a servir. ¿Qué más a lo mejor el profe? Aquí dice que puedo recibir hexadecimales. Ah, el profe se va a pasar de verga. Voy a hacer que también funcione con hexadecimales. Por si el profe llega a escribir, no sé, 0x12, 0x12, 0x12. Bueno, eso no necesita a fuerza de excluir el byte, sencillamente necesitarías unas sobrecargas de constructores al menos. Sí, por eso dije, o sea, Es a lo que mejor lo me estoy acuerdo pensando que, mal. o sea, cuando yo hice esto, había pensado con arreglo de bytes y justamente sobrecargas de constructores y aparte métodos de validación. ¿Sale? Vuelvo a lo mismo. Esto es una clase que yo voy a poder usar como yo quiera en mis códigos. Si quiero crear un nuevo IPv4, lo creo. Otra vez, su chip de toda la vida siempre ha sido, voy a validar para el usuario. No, en muchas ocasiones, chavos, se van a tener que aventar ustedes sus propias librerías, que les sirven a ustedes mismos para poder programar más cosas. Voy a dejar bastante tiempo hecho para este programa, no es para la siguiente semana ni nada, no va a ser para vacaciones. Sí podrían trabajar en vacaciones en esto, de hecho, pero eso, honestamente, no creo que nadie lo haga, más que contadas las personas. Pero bueno, eh, vuelvo a lo mismo, ¿sale? Tienen que quitarse ese chip. Cuando logren entender esto, ya sea que les salga la primera, que les salga la quinta, que no lo terminen por hacer bien, pero de veras terminen aprendiendo esto, créanme que desbloquearon un superpoder. La libertad de decir, güey, ¿por qué no existe este método para listas? Ah, lo voy a hacer. No mames, no es tan difícil. No mames, o sea, una lista recibe genéricos. No mames, ni que no lo pudiera hacer. Sé cómo funciona lo que quiero que haga. Desbloquean, créanme que un poder muy grande. Muy, muy grande. O sea, ¿por qué no existe remove at en una lista doblemente enlazada? No mames, porque pues es un pedo. Güey, pero sí sé cómo funcionaría. Ah, pues sencillo, lo hago y ya. Creo mi propio remove at que recibe dos listas. Easy. ¿Sale?
Van a tener que investigar, obviamente, qué pedo con el IPv4 y el IPv6. Eso es bastante claro. Pero sí se entendió bien ahora sí. Lo que quiero. Mm, y tenemos Un que poco tomar en mejor. cuenta las clases, o sea, las clases, no, pues sí, las clases de IPv4, si es pública, privada, los rangos, o nada más con las prohibidas. No, pues, o sea, traten de usar las mejores prácticas. ¿Sale? Traten de hacer abstracción. Si van a usar polimorfismo, ya saben cómo se usa el polimorfismo. ¿Sale? Ya saben que si van a implementar a lo mejor una interfaz, no sé, bueno, sí, no sé por qué rayos en este caso tendrían que usar una interfaz, pero eh, si van a usar una interfaz por alguna razón, pues ya saben que la interfaz hay 3 formas diferentes de poderlas usar, ¿no? O sea, respondiendo a tu pregunta, sí, tengan cuidado de cómo traten de usar las mejores prácticas. ¿Sale? ¿Dudas? Ya quedó un poco más claro, pero a ver qué tal. Sí, de hecho, me gusta a veces tomar así como decirles, pues miren, si alguien llega y me dice, güey, tengo que poder crear objetos IPv4. Ah, pues sencillo, yo creo una clase que se llama IPv4, ¿no? Y luego me dicen, pero entonces, güey, me dijeron que necesito poder sumar IPv4. Güey, eso no se puede, güey. Nah, sí se puede, güey, tú tranquilo. Solo, pues obviamente, ¿cómo voy a sumar esas cosas? Ah, no sé, a lo mejor se me ocurre que el primer octeto con el primer octeto, el segundo octeto con el segundo octeto, el tercer octeto con el tercer octeto y el cuarto con el cuarto. Posiblemente no sea la mejor manera, pues estoy diciendo pendejadas ahorita. Pero lo que voy es de que en muchas ocasiones, otra vez, llegan las personas diciéndote, güey, nuestros objetos complejos como de persona, ¿podemos sumarlas? No, pero lo puedo implementar, no te apures, para que puedas en tu código sumar personas. Güey, ¿por qué quieres sumar personas? Ah, es que estaría más chido en realidad porque ahorita lo que tengo que hacer es hacer dos, este, dos instancias de persona y para poderle añadir el hijo tengo que entrar a la lista, etcétera. Estaría más chido en realidad si le puedo decir persona más igual a el hijo. Ah, sí, estaría más chido, hecho. Estaría más chido porque en realidad te ahorra mucho código. Sí, sí, tienes razón. Deja de implementarlo. Déjame hacer la sobrecarga del operador más igual para que funcione entonces con una persona. A mí algo que me gusta mucho hacer es excepciones personalizadas, porque así ya nada más meto todo dentro de un try, ya puedo manejarlo desde el mismo catch, cualquier caso. Si quieren ideas, eso es muy cómodo después en el futuro. True. Puedes crear tu propia librería de excepciones también. ¿Sale? No sé si ya con estos más ejemplos vaya quedando un poco más claro que estoy buscando que hagan. No va a ser para el usuario, chavos. No va a ser. Esta vez no es para el usuario. Esta vez es para alguien que quiere usar su clase en código. Imagínate, después les digo, puedo sumar, restar y multiplicar y dividir IPv4. ¿Cómo putas hago eso? Bueno, a lo mejor no sé cómo matemáticamente hablando o numéricamente hablando. Pero si el profe me está diciendo que pueda sumar, restar, multiplicar y dividir, pues obviamente voy a tener que hacer una sobrecarga de un operador. ¿Sale? No son programas fáciles. Este y el siguiente no son programas fáciles. Ya después volvemos al Nepal otra vez. Porque ya vamos a empezar con archivos y bases de datos. Pero estos siguientes 2 programas son muy, 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 muy complejos. Más si no tienen la capacidad o si no tienen las ganas de cambiarse un poquito el chip. Y es algo que he estado peleando mucho últimamente. Que los enseñamos en la mayor parte del tiempo a programar para un usuario. Cuando en realidad
al menos en mi experiencia, yo de verdad como subí de nivel como programador, no porque supiera muchos lenguajes ni nada, subí de nivel cuando en realidad podía crear mis propias herramientas para poder usarlas en diferentes proyectos. Ahí es cuando de verdad subí de nivel. No importó cuántas veces en realidad, cuántos problemas en pinche Bootcamp, en Code.org, con Code Wars había hecho. En realidad, cuando de veras empecé a hacer mis propias herramientas para resolver mis propios problemas, uf, cambió totalmente como la ideología que tenía. ¿Sabes? Si no hay dudas, feliz vacaciones. Cuídense, no salgan, no mamen. Ya mero llegan las vacunas. Ya mero. ¿Sale? Pero pues que la pasen bien. Suban a su azotea a tomar sol. Yo así le hago. Les deseo unas felices vacaciones, chavos. Legit, legit. No estoy siendo Hola, profe, sarcástico. gracias. Igualmente, profe. Igual, profe, gracias. Cuídense. Nos vemos. Bueno, pues, Sale, profe. Sale.